estamos en este proceso de membresía, ¿no? Que estamos domingo a domingo, viernes a viernes, desde el mes de abril, estamos tratando de conocer de qué se trata, ver si es bíblico, si no es bíblico. No es una idea de los pastores, no es una idea del liderazgo de la iglesia, sino que lo vemos en las Escrituras y por eso que estamos enseñando de qué trata, pero también enseñando a través de la predicación qué significa. Hoy, hermanos, hoy tenemos una realidad, hoy vivimos en un mundo en el cual hay muchos cristianos, ¿sí? O dicen ser cristianos, que creen que pueden seguir su vida sin Cristo, ¿sí? Que pueden seguir su vida sin comprometerse con la iglesia. Y tal es el caso que es común escuchar a diferentes personas que por ahí hablamos, que dice, yo amo a Jesús, pero no necesito congregarme y mucho menos comprometerme con la iglesia. Hay bastantes personas que podemos conocer, es más, que no tiene una iglesia fija, que anda paseando de iglesia en iglesia. Hay personas que te dicen, yo conozco la palabra, yo leo mi Biblia, yo oro. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo una relación personal y privada con Dios. No necesito ir a la iglesia. Y hay otras personas que te dicen, no, la iglesia me decepcionó, las personas, los pastores. Y aunque estas frases pueden sonar bastante espirituales, revela una idea verdaderamente peligrosa que radica en que queremos seguir a Cristo sin comprometernos con su pueblo, con su amada esposa, veíamos la otra vez en la prédica que daba el hermano Víctor. Entonces, es como si conoce la ilustración de la brasa encendida que está en un fuego que permanece rojo, caliente, brillante, pero cuando alguien toma esa brasa y la aparta del resto, al principio no parece que ocurriese nada a esa brasa, ¿no? Pero todavía conserva el calor, todavía conserva el color, pareciera estar viva, pero lentamente comienza a apagarse. Lentamente comienza a enfriarse, a perder brillo, a perder fuerza. No porque el carbón sea distinto, sino porque fue separado del lugar donde el fuego lo sostenía. Y eso, hermanos, créanme que pasa y ocurre muchas veces más de lo que creemos cuando los creyentes nos aislamos. Pasa mucho con aquellas personas que dicen, yo amo a Cristo, pero yo no necesito de la iglesia. ¿Puedo vivir mi fe solo? Pero hay una realidad, hermanos, y Dios diseñó, así como hablábamos de un diseño del matrimonio, Dios diseñó la vida cristiana, ¿sí? Para que no se pueda vivir aislada, para vivirla juntos, en una comunidad, dentro de un pueblo. Y eso es lo que trata y empieza hablando Hebreos 10. Después de mostrar esa perfecta obra que Cristo hizo, el autor habla de acercarnos juntos, estimularnos mutuamente, de congregarnos, de exhortarnos. Empieza a hablar de eso. ¿Y por qué? Porque Dios utiliza la iglesia, utiliza esa comunión como un medio para sostener nuestra perseverancia. La iglesia, tenemos que saber, ¿sí?, nos salva el estar congregados en un lugar. Cristo es el que salva. Pero Cristo salva a personas para colocarlas dentro de un pueblo, personas aisladas, pero no para que permanezcan aisladas, sino para colocarlas dentro de un pueblo, para que éstas sean animadas, exhortadas, cuidadas y fortalecidas, entre otras cosas. Eso es lo que hace el Señor. Nos llama, hace ese llamamiento irresistible
por la predicación del Evangelio y venimos a Él, pero después necesitamos congregarnos en un lugar, necesitamos ser parte. Necesitamos ser parte. Una brasa sola, hermanos, se apaga más rápido, pero muchas brasas juntas mantienen el fuego vivo. Eso es así, hermanos. Aparte, siempre hablamos de que esto es una carrera que no es de velocidad. Si corremos en velocidad nos vamos a cansar, nos vamos a hilar, vamos a quedar a un costado. Es una carrera de resistencia que debemos correrla juntos. Como decíamos en el proceso de membresía, hay muchas cosas que vamos a aprenderla juntos. La membresía bíblica no es simplemente tener un nombre en una lista, es permanecer intencionalmente, cerca del fuego de Dios para sostener nuestra fe. Y siempre decimos que si nosotros tenemos una excelente relación con Dios, yo amo al Señor, sí, yo amo al Señor, pero no me importa lo que hacen los hermanos, no me involucro en la vida de mis hermanos. ¿Dónde está ese amor al Señor? ¿Se pusieron a pensar? ¿Cómo yo puedo amar al Señor, a Dios que no veo, o decir amarlo, cuando a los que veo los tengo sin cuidado, no me interesa, porque yo ya cumplí con el Señor. Yo ya vine, me vio el pastor Alejo, me vieron todos los hermanos, yo ya cumplí, yo estoy tranquilo, yo hice mi parte. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el autor del libro de los Hebreos? Está tratando de confrontar a estos hermanos con una verdad poderosa. La sangre de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos incorpora a un pueblo. Así que les pido que vayamos ahí al texto para compartirlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Es por eso que yo titulé este mensaje de hoy, como decía el pastor, Cristo no salva a individuos, sino a un pueblo. Vamos a ir desarrollando, mi idea es hacerlo en 3 puntos, en la cual vamos a ver cómo Cristo abrió el camino o el acceso a la presencia de Dios, y lo vamos a estar viendo en los primeros versículos del 19 hasta el 21. El segundo punto, vemos cómo Cristo nos llama a perseverar individualmente, no, juntos. Nos llama a perseverar juntos. Y lo vamos a ver en los versos 22 y 23. Y finalmente vamos a ver cómo Cristo forma un pueblo que se cuida mutuamente, que vamos a ver en los últimos 2 versículos del 24 al 25. Por eso vamos a ver cómo Cristo abrió el camino. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Primeramente quisiera poner un poquito en contexto de esta carta particular a los hebreos, de la cual no se sabe el autor fehacientemente
Hay diferentes suposiciones, pero no se sabe específicamente quién fue el que la escribió. Se estima que más o menos por allá, cerca del año 69 después de Cristo. Y esta carta fue escrita a cristianos de procedencia judías, que estaban en Palestina, en Italia, en Grecia, en Asia Menor, que tenían una particularidad: estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo opresión y por lo tanto estaban desgastados espiritualmente. Muchas veces estaban con intenciones de volverse para atrás, volverse al judaísmo, abandonar la fe cristiana, apartarse de la comunidad. Es entonces que esta carta a los hebreos comienza en los primeros capítulos exaltando la supremacía de Cristo, hablando de que Cristo es superior a los ángeles, en los cuales habla en el capítulo 1 de los versos 4 al 14. También después comienza a hablar, recuerden que está hablando a judíos, ¿sí?, que habían creído. Cristo es superior a Moisés, que continúa hablando en los capítulos 3, en la primera parte del capítulo 3. También habla de que Cristo es superior al sacerdocio levítico y que su sacrificio fue perfecto y definitivo. No necesitan otro sacrificio más que ese. Es por eso de que el autor comienza este pasaje, este verso 19, diciendo así que, o por consiguiente, se podría decir, dicen otras traducciones, afirmando que lo que había estado estableciendo en este capítulo 10, en el verso 10, de acuerdo a lo que dice la traducción actual, yo les voy a leer, y dice: Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Así que, hermanos, les habla el escritor, le habla a estos destinatarios de la carta, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por todo esto, porque Dios nos eligió, porque Jesucristo decidió obedecer. Él le estaba dejando en claro que Dios nos había elegido por el puro afecto de su voluntad. No había ningún mérito, no había ninguna obra, pero que para ellos entrar en ese lugar tan preciado era una locura, no podían comprender. Este hermano estaba tratando de escribirles para que estos vuelvan a su fe, que no se vayan, que crean, que se afirmen, que permanezcan juntos, porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por los méritos de ustedes, por los méritos del que estaba escribiendo, no, por la sangre de Jesucristo. Estos sabían que eran judíos que habían creído y que se estaban alejando. Y es por eso que para ellos utiliza este término tan conocido para ellos. Ese lugar santísimo. Ese lugar santísimo, estos judíos sabían que solamente el sumo sacerdote podría entrar una sola vez al año llevando la sangre para justificación de sus pecados. Él entraba en representación del pueblo ante la presencia de Dios para rociar con la sangre sobre el arca para pagar por los pecados del pueblo. Él le estaba mostrando a estos hermanos que en ese momento, en el Antiguo Testamento, el acceso estaba restringido. Era imposible, nada podía estar cara a cara, entrar a ese lugar santísimo. De hecho, el sacerdote que entraba debía prepararse para entrar en ese lugar.
Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y era solo el sumo sacerdote que podía acceder. Lo llamaba a reflexionar sobre eso, pero ¿qué le dice luego? Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, tenemos acceso a Dios. No porque nos comportamos mejor, no porque hemos obtenido títulos, sino porque Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y porque en el momento de su muerte, como dice Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. Él estaba alentándolos a estos hermanos a que podían entrar hoy en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, ese Dios tres veces santo, con confianza. Y fíjense que dice ahí en el 19, dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El escritor tenía bien en claro, hermanos, tenía bien en claro que como dice Mateo 1:21, que es Jesús quien iba a salvar al pueblo del pecado. Él estaba diciéndoles eso, lo estaba confrontando, que no era por su confianza, no era por su jactancia, era por medio de la sangre de Cristo, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que hoy podemos acercarnos. Él les decía, pueden acercarse, porque aquel inocente fue muerto por ustedes, fue molido por sus pecados, fue muerto por sus transgresiones y por las nuestras también, hermanos. Y por las nuestras también. Él estaba diciéndole que ese buen pastor, el que daba su vida por las ovejas, ese sacrificio no había sido en vano. Él no había muerto por personas, Él había muerto por sus ovejas. ¿Y cuál es la particularidad de las ovejas del Señor? Que escuchan su voz y le siguen, que le conocen. Qué tremendo para ese momento escuchar o leer esta palabra, hermanos, de tener confianza por el sacrificio de Dios mismo hecho carne, quien habitó entre nosotros. Qué gran muestra de amor, hermanos. Qué gran muestra de amor que cuando aún éramos pecadores, Cristo se daba a sí mismo por nosotros. Qué gran muestra de amor, qué privilegio. ¿Cómo no venir con gozo hoy a congregarnos, a compartir con hermanos y querer pertenecer a la familia del Señor, una familia local? Dejar de lado algunas cosas siempre que se pueda acomodar. No estamos hablando de que un hijo convaleciente, una persona que necesita tu ayuda urgente, sino pensar y acomodar nuestra mente de ver lo que Dios había hecho, lo que Dios hecho carne había hecho por su pueblo, dando su vida, dándose a sí mismo. Y ver que hoy tenemos este privilegio, que no nos persiguen, en aquel momento perseguían, los buscaban, los maltrataban, los hostigaban. Hoy tenemos este privilegio, hermano, de venir y vernos en la cara con esa alegría, ese gozo de manifiesto, cuando nos encontramos en la casa del Señor para escuchar lo que Él nos va a hablar. Es como dice Efesios 5:25, no te puse ese, así que dice que Cristo amó tanto a la iglesia cuando le está hablando a los esposos, a los matrimonios, de cómo deben amar los esposos a sus esposas. Dice, y los esposos deben amar a su esposa, le da una orden. ¿Sí? ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo para rescatarla del pecado, para santificarla. Hasta ese punto nos amó el Señor. Por eso es que hoy ya tenemos, como dijo
Alejo y como hoy oraba Víctor, todas las bendiciones. Estamos en lugares celestiales, ocupando lugares de privilegio. Ah, pero yo me merecía, no te merecía, me merecía lo contrario. Me merecía lo contrario. Y Jesús no solamente murió para perdonarnos, sino que Él murió para llevarnos de regreso a la presencia del Padre. Jesucristo murió para llevarnos de regreso, reconciliarnos con Dios mismo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y por medio de su cuerpo y de su sangre y de su sacrificio vicario en la cruz, es que Él, como dice ahí en el verso 20, nos muestra un camino nuevo. Nos muestra un camino nuevo. La separación con el Padre ya terminó y en Cristo esa condenación fue satisfecha. Él fue condenado por nosotros. Pero ese que nos acerca al Padre, ese camino no solamente es nuevo, sino que está vivo. Porque Jesucristo resucitó. Y en este tiempo de gracia, hermano, ya no llegamos, ya no nos acercamos a nuestro gran soberano Dios por sacrificios de animales o por procesiones, ¿sí? O de sacerdotes humanos, ni ceremonias en el templo, sino que nos acercamos por la obra perfecta que hizo Cristo de una vez y para siempre en la cruz. Y que solo poniendo nuestra fe en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, solo arrepintiéndonos de nuestros pecados, es que, como dice Pedro, podemos tener una esperanza, pero esa esperanza, hermanos, esa esperanza que nos anima a vivir, pese a que los proyectos no nos salen, pese a que padecemos enfermedades, pese a que en el momento tenemos circunstancias, situaciones conflictivas en la familia, en el trabajo y donde sea, esa esperanza está viva, hermanos, y es nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que ponemos nuestra confianza. Es a Él que vamos. Cristo se ofreció, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es ahí donde está tu confianza. Es ahí donde está mi confianza. Es ahí donde el escritor quería que estos hermanos pongan su confianza y perseveren juntos. Y no solo eso también. ¿Qué dice después en el 21? No solo tenemos quien se dio por nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Nuestra seguridad no descansa en el desempeño nuestro, sino en el sacerdocio perfecto de Cristo, que intercede por la casa de Dios, dice, es decir, por su iglesia, la cual fue comprada a precio de sangre. Hermanos, amados hermanos, debemos entender que la membresía bíblica no significa simplemente que pertenecemos a una institución humana, o que somos parte de un club religioso, o que tenemos un acuerdo o un contrato institucional, sino que es una expresión visible de aquellas personas que fueron reconciliadas con Dios por la sangre del Cordero, es decir, que por medio del sacrificio redentor de Cristo. Y por ello la membresía local refleja espiritualmente la unión de los creyentes con Cristo y con su pueblo. Pero luego de ver lo que
el Señor hizo por nosotros por el puro afecto de voluntad. ¿Qué le sigue hablando el escritor de la carta a estos hermanos? Les dice, llega al punto 2, ya que si Cristo hizo esto para nosotros, ¿cómo debemos vivir? Cristo nos llama a perseverar juntos. Ahora, el autor pasa del privilegio que recibimos en Cristo a la respuesta cómo afecta eso y la respuesta que tenemos que dar. Y por eso dice en el 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A ver, hermanos, hagamos memoria, y seguramente más una vez le ha pasado, que hemos invitado a personas a venir a la iglesia, pero que nos ha dicho no, porque yo tengo que cambiar un montón de cosas, todavía no estoy preparado para esa situación. No, yo si voy se caen todos los santos. ¿Qué dice el autor de la carta? Acerquémonos. Acerquémonos, nos da una orden, es un imperativo que está dando. Y nos está dando un imperativo, acércate. Hacé tu propio club de fan del Señor Jesucristo. Acerquémonos juntos. ¿Sí? Sabiendo que aquel que nos llama a acercarnos, hermanos, ya tenemos una doble certeza. Hoy tenemos una doble certeza. Por un lado está la garantía de la sangre derramada del Cordero. Y por otro lado, hermanos, tenemos el sacerdote sobre la casa de Dios. Como dice ahí en Hebreos capítulo 7, verso 22. Los espero si quieren buscar. Dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Leo de vuelta al 25. Por lo cual Él también, Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, el camino, la verdad y la vida, se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, perpetuamente, para interceder por ellos. Hermanos, solamente Cristo es suficiente para salvar completamente a aquellos que se acerquen a Dios por medio de Él, en arrepentimiento, en fe. ¿Y cómo es esta manera? Lo sigue describiendo el autor. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos tener un corazón honesto, genuino, arrepentido, no basado en apariencias. No son necesarios rituales. He hablado, mejor dicho, de que los méritos no nos sirven de nada. Todas vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Pero llegamos con ese corazón arrepentido, honesto, genuino, entregado, pero con plena certidumbre de fe. Es decir,
confiado en que esperamos aquello que todavía no podemos ver, que están en Hebreos 11, porque si no tenemos esa certidumbre de fe, es imposible agradar a Dios, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe es un don que Dios nos da. Por lo tanto, nos acercamos confiando en la sangre de Cristo, en su sacrificio perfecto y en su obra consumada en la cruz. ¿Qué es lo que estaba tratando de transmitirle a los hebreos? Que la sangre de Cristo no solamente tenía el poder de limpiarlos externamente, sino que también tenía el poder para limpiarlos internamente. Les daba seguridad, tranquilidad del perdón, les daba una conciencia limpia, una conciencia sin culpa. Eso es el poder que tiene la sangre de Cristo. En Hebreos 9, verso 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa sangre les daba esa garantía de que ella había, como dice, purificado los corazones de la mala conciencia. Y eso es lo que hoy nos da tranquilidad, saber que podernos acercarnos a ese trono de gracia, porque nuestras culpas fueron perdonadas, porque nuestra deuda fue pagada. Y es por eso que hoy nos acercamos a Dios sin sentirnos condenados judicialmente, porque fuimos justificados, hermanos. Cristo amó tanto, tanto, tanto a la iglesia que dio su vida por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Lo que Cristo hace internamente, que es lo que trata de expresar en ese pasaje al final del 22, se manifiesta externamente. Algunos hablaban de que podía ser del bautismo, otros hablaban de tener en mente el momento del sacrificio que hacían los levitas en aquel momento, los sacerdotes, y tranquilamente puede ser, pero si nos ponemos a pensar, él estaba hablando a judíos, que entendía que el sacerdote previamente debía bañarse, limpiarse. Pero acá está hablando de lo que produce un corazón arrepentido, un corazón regenerado, un corazón en el cual la mala conciencia fue purificada, fue borrado sus pecados, que se transmite en una vida rendida a Cristo. Y esto, hermanos, vale la pena avisar que no es magia, que no es automático, que no es así, ocurre. El de la vida, la progresión en la santificación, sino que en eso se crece juntos, permaneciendo juntos, animándonos, que ya vamos a llegar ahí. Y por lo tanto le da otra orden: mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de fe de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vuelvo a llamarles la atención para que se mantengan firmes, que no vacilen, que estén confiados, porque ellos no han hecho obra suficiente, sino que la obra ya la había hecho Jesucristo a través de su sangre, por el derramamiento de ella. ¿Cuál es la profesión de fe de nuestra esperanza? Es por medio de la membresía, una forma de aplicar esto. No significa que rellenamos una ficha, no significa que seguimos un trámite,
sino que significa que queremos caminar juntos con este pueblo, que queremos ser cuidados por los pastores, pero también por los demás hermanos, que está hablando de acerquémonos, está hablando de mantengamos firmes. ¿Cómo yo me puedo acercar si todos los días, a quién me voy a acercar? Si todos los días voy cambiando de iglesia, si no quiero hacer un compromiso con el Señor, pero también con los hermanos, de asistirlos, de involucrarme, de pertenecer, de ser parte. No, yo ya vine el domingo, ya hice lo que tenía que hacer, listo, nos vemos, yo tengo un montón de ocupaciones. Y todas las cosas son entendibles, se analizan, pero el anhelo de compartir con los hermanos, el anhelo de querer ser parte de una congregación, teniendo en cuenta no por los privilegios y por los compromisos, que también lo habló el pastor Alejo el viernes anterior, sino por esa necesidad, hermanos, de perseverar juntos, de crecer juntos, de cuidarnos, de animarnos, de exhortarnos, por una necesidad de ser parte de. El Señor me salvó. Bueno, ahora ¿cómo sigue? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer el escritor de los Hebreos a ese pueblo? ¿Cómo estaba tratando de animarlos, de exhortarlos? Exhortarlos es animarlos a que cambien de rumbo. Exhortarlos es traerlos a través de justificación o de la palabra, de persuadirlos, no me salía la palabra. A que vean la importancia de ser parte de miembro de la iglesia. No porque seamos cristianos mejores que el resto, no, hermano. Sino porque mi carácter va a ser formado viviendo, siendo probado, siendo parte de una congregación. Y finalmente esto nos muestra, y viendo los versículos 24 y 25, llegamos al tercer punto, que Cristo formó un pueblo, ¿sí?, que se cuida mutuamente. Habíamos dicho que Cristo nos llama a perseverar juntos, pero también forma un pueblo que se cuida mutuamente. Y en el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros. Si yo no soy parte de ningún lado, ¿cómo yo puedo considerarme? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta palabra considerándonos implica pensar en el otro, observar al otro, no para criticarlo, no para darle palo, ¿viste? Ya lo vi a Víctor ahí. ¿Sí? Ser intencionales con otros para ayudarlos, con la finalidad de comprender sus luchas, para animarlos, para darles un buen consejo, para acompañarlos. Y dice, bueno, pero para eso está el pastor. No, hermano, también estamos nosotros. Aquellos que son fuertes ayudan a los débiles. No porque sean, sino porque fuertes en espíritu, que confían en el Señor. Más allá de la circunstancia, Él es nuestra roca. ¿De dónde viene el socorro? De Jehová.
en Él. Él es fue capaz de parar la tormenta con solo hablarle. ¿Y nosotros cómo no podemos confiar? Y créanme que yo soy parte de ese nosotros. Créanme. Hoy deberíamos preguntarnos, amada iglesia, deberíamos realmente pensar más allá del local, más allá del lugar físico, sino que cuando venimos, cuando asistimos los domingos o los viernes, si no estamos asistiendo, tendríamos que pensar, ¿por qué no asistimos? ¿Qué impide que por qué? Está bien, 1 o 2 días no puedo, 1 o 2 viernes, pero los otros yo voy a hacer lo posible. Porque yo tengo un compromiso con el Señor. Yo quiero soy parte de la esposa. Y hoy quiero ser miembro de esta iglesia local. Para que me cuiden, para que me asistan, para que me capaciten, para ocuparme también, porque no es todo dale y dale. Es mejor dar que recibir. ¿Vemos realmente a la iglesia como una familia a la que queremos pertenecer? ¿O vemos verdaderamente un local al cual venimos, cumplimos, listo, nos vemos, hasta el próximo domingo? Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor. Y el amor que seguramente el escritor tenía en mente es el amor de 1 Corintios 13, ese amor ágape, ¿sí? Ese amor que todo lo sufre, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo primero, ese amor que es servicial, ese amor el cual nunca perece, porque todas las demás cosas, ¿sí? Ese amor se manifiesta en nuestras acciones con los demás hermanos. Ese amor que tenemos al Señor, Señor, yo te amo, sí, pero... No, y Ángel, bueno, pero Ángel tiene sus cosas, todo bueno, más bien. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Considerémonos unos a otros. Él se incluía, no considérense, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, esa obra que ayer estábamos haciendo como iglesia en la casa de una hermana. Y este escritor sabía que abandonar la comunión era un síntoma visible de un corazón que se estaba alejando de Cristo, de un carbón que se estaba enfriando, de un carbón que parecía que estaba todo bien, pero al poco tiempo iba a perder ese color, iba a perder esa temperatura. Hermanos, quien comprende verdaderamente la cruz debería amar lo que Cristo compró con su sangre. Quien comprende verdaderamente el Evangelio debería amar a su iglesia, hermano. Que Cristo pagó un precio de sangre por ella. Hermanos, Cristo no derramó su sangre solamente para salvar individuos, sino para formar un pueblo santo. Despreciar la comunión de la iglesia
es minimizar el valor de aquello que Cristo compró con su sangre. Deberíamos analizarnos, hermanos. Probablemente hoy pueda haber personas que no conozcan al Señor, que están lejos y dicen, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo yo hago para insertarme? No, yo no estoy preparado, son muchas cosas, pastor habló mucho, no me quedó nada, no sé qué hacer. Bueno, la palabra te dice, acerquémonos. Porque Cristo ya pagó y lo único que tenés que hacer hoy, en esta mañana o en algún momento, acercarte a Cristo, sabiendo que Él ya pagó el precio por tus pecados. Él cargó en la cruz del Calvario con todos nuestros pecados. Y solamente es necesario fe, fe que salva, fe salvadora, que es solo fe la que produce esa salvación. Pero ojo, esa fe que salva, hermano, no está sola. Produce arrepentimiento y produce un cambio en la vida que vas a ir teniendo. Así que yo te aliento a que si todavía no creíste en el Señor para salvación, que te acerques, que te arrepientas, que te acerques a uno de los líderes y que charles con ellos. Finalmente, hermanos, a nosotros hablábamos de todo lo que fue haciendo Cristo hoy de temprano, ¿no? Hablando de cómo fuimos puestos en lugares celestiales, ¿sí? Que recibimos todo tipo de bendiciones. Y hoy veíamos cómo Cristo abrió el camino, hermanos. Abrió el camino al Padre, rasgó el velo de arriba hacia abajo, por medio del derramamiento de sangre, creó un nuevo pueblo y nos llamó a vivir juntos para su gloria. Es por eso, hermanos, que la iglesia importa, es por eso que congregarse importa y es por eso que la membresía importa. Porque Dios no salvó individuos aislados, sino a un pueblo reconciliado, un pueblo unido, un pueblo cuidado y un pueblo perseverante, porque Él se encarga, Jesucristo se encarga de que nosotros perseveremos hasta el fin. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo.